¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este módulo 5 de Malvinas y Geopolítica en el Atlántico Sur. Me presento, mi nombre es Juan Rattenbach, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Aplicada, egresado en la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente me desempeño como secretario ejecutivo en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este módulo se divide en 3 unidades. La unidad 1 vamos a abordar 3 aspectos muy importantes de Malvinas. En la primera parte vamos a abordar bajo la pregunta ¿qué es lo que hay en Malvinas? En la primera parte de esta unidad 1 vamos a ver todos los aspectos geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos de Malvinas. Cuando hablamos de la importancia de Malvinas, no solamente estamos hablando del archipiélago, la isla Soledad y la isla Gran Malvina, sino que también hablamos de una disputa de soberanía que abarca las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes y sobre todo estamos hablando de la puerta de entrada a una de las disputas territoriales más grandes del mundo, que es el continente antártico, que lo van a ver en el siguiente módulo de esta diplomatura. En la segunda parte de esta unidad vamos a responder la pregunta de ¿por qué las Malvinas son argentinas? Y vamos a ver todos nuestros argumentos históricos y jurídicos de soberanía. Empezando por el Tratado de Tordesillas de 1494, vamos a atravesar todo el periodo colonial y una vez consumada la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia, cómo las Islas Malvinas pasaron a ser definitivamente argentinas y cuáles fueron las administraciones nacionales en las islas a lo largo de la década de 1820 hasta la usurpación británica el 3 de enero de 1833. En la tercera parte de esta unidad 1 vamos a ver el recorrido de cuál fue el reclamo de soberanía por parte de nuestro país en relación a Malvinas, que empieza desde el 3 de enero de 1833 hasta el 2 de abril de 1982. La razón de este corte histórico no es casual, y es que nuestro país siempre reclamó nuestra soberanía de Malvinas por la vía diplomática y pacífica. Vamos a ver cómo a lo largo del siglo XIX y comienzo del siglo XX el reclamo por Malvinas fue de carácter bilateral, es decir, entre nuestro país y el Reino Unido, y a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, la discusión por Malvinas se empieza a internacionalizar. Por un lado, tenemos como un hito de nuestro reclamo de soberanía la Resolución 2065, por el cual la cuestión Malvinas ingresa al Comité de Descolonización de la ONU, y vamos a ver cómo en la década del 70 fue tal el avance del reclamo de soberanía que los británicos en varias ocasiones nos ofrecieron formas de devolución de nuestras islas de forma definitiva, teniendo como hito la propuesta de administración conjunta de junio de 1974. En la unidad 2 de este módulo de Malvinas y Geopolítica en el Atlántico Sur, vamos a abordar la Guerra de Malvinas. Esta unidad se divide a su vez en 3 partes. En la primera parte vamos a ver la guerra en profundidad a la luz del informe Rattenbach. El informe Rattenbach es, como bien dice su nombre, un informe que surgió después de la guerra, que se elaboró a lo largo del año 83, buscando dar una respuesta de qué era lo que había pasado en la guerra del año 82. Lo que vamos a abordar respecto de este informe es qué fue lo que llevó a la última dictadura cívico-militar, la dictadura genocida, a tomar esta decisión, cuál era la creencia y la hipótesis que tenía la Junta Militar a la hora de tomar una iniciativa militar en relación a Malvinas, cuál fue la especulación que tuvo la Junta Militar en cuanto al rol de Estados Unidos ante un enfrentamiento bélico con Gran Bretaña, y lo que efectivamente pasó en el teatro de operaciones entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82, con el desenlace que todos conocemos, con la rendición, el cese del fuego del 14 de junio de 1982. La segunda parte de esta unidad 2 vamos a hacer de alguna manera el recorrido de los excombatientes y los veteranos de guerra de Malvinas. Vamos a ver cómo los excombatientes, a través de sus organizaciones, pelearon por su reconocimiento, por su rol
y desempeño heroico en la defensa de nuestra soberanía en el conflicto del año 82. Vamos a ver los avatares que tuvieron estas organizaciones de excombatientes a lo largo de la década del 80 y década del 90, periodo del cual llamamos como de desmalvinización, y luego a través de lo que pasó a comienzos del siglo XXI, donde no solamente se reconocieron el valor de nuestros héroes de Malvinas, sino que además, entre otras cosas, tenemos como hechos significativos el aumento de la pensión honorífica a nuestros veteranos de guerra, que fue en el año 2005. En la tercera parte de esta unidad 2 vamos a ver el impacto en el arte y en la cultura de lo que fue este hecho tan significativo de nuestra historia reciente, que fue la Guerra de Malvinas. Sobre todo, particularmente, vamos a ver el impacto en el cine, en un sinfín de cantidad de películas a lo largo de la década del 90 y comienzo del siglo XXI referidas a este tema, así como también en la literatura, dado que es un tema que abarca nuestra literatura nacional de los últimos 30, casi 40 años. Por último tenemos la unidad 3, que se subdivide a su vez en 4 partes. La primera parte vamos a ver qué es lo que pasó en la década del 80 y el 90, es decir, la inmediata posguerra. Vamos a ver por qué se habla de desmalvinización en estas 2 décadas. Vamos a ver cómo se pasó de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la década del 80 a los acuerdos de Madrid de la década del 90, firmada por el canciller de ese entonces, Domingo Felipe Cavallo, en un intento de acercamiento de posiciones con el Reino Unido de Gran Bretaña, en una política diplomática que se llamó de seducción para con los habitantes de las islas. También vamos a ver en esta primera parte de la unidad 3 el impacto económico de la Guerra de Malvinas, cómo el Reino Unido pasó de ocupar Malvinas, Georgias del Sur y Sándwiches del Sur y tan solo 12 millas náuticas alrededor de cada isla, a la ocupación que se hizo en la década del 80 y principios de la década del 90 de 200 millas náuticas alrededor de cada una, obteniendo así la economía colonial británica en el Atlántico Sur de pasar de una economía de subsistencia de cría de ganado ovino a la economía que se tiene hoy en día de depredación de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur, pesca e hidrocarburos. La tercera parte de esta unidad 3 vamos a ver un fenómeno que denominamos de remalvinización. ¿Por qué hablamos de remalvinización? En el plano de la política exterior de nuestro país vamos a ver que Malvinas a partir de junio del 2003 volvió a ser una prioridad el reclamo de soberanía. A partir de ese momento la Cancillería dio un giro muy positivo de 180 grados en relación a la década del 90, obteniendo apoyos inéditos en nuestra historia de reclamo de soberanía. A partir del año 2012 obtuvimos el apoyo unánime de toda América Latina a través de organismos de integración como UNASUR, Mercosur, ALBA y CELAC. Obtuvimos en el año 2013 el apoyo de la Unión Africana, en el año 2014 el apoyo de la Federación de Rusia y en el año 2015 el apoyo de la República Popular de China, siendo estos últimos 2 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo este avance diplomático que hizo que Malvinas dejara de ser una causa nacional a pasar a ser una causa regional, latinoamericana y también global, fue acompañado de políticas educativas y culturales que de alguna manera fomentaran una remalvinización social en nuestro país. Como hitos de esto que estoy mencionando, tenemos todos los capítulos de Samba impulsados por Educar Sociedad del Estado, es decir, Canal Encuentro. También tenemos la creación del primer billete de nuestra historia, alusión a Malvinas, el billete de 50 pesos, y la creación del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en junio de 2014, primer museo nacional dedicado exclusivamente a la temática de soberanía por Malvinas. La tercera parte de esta unidad 3 vamos a ver qué aconteció en el periodo 2015-2019 bajo la gestión de Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio. Vamos a ver que se generó otro punto de inflexión en el reclamo de soberanía por Malvinas a partir de, sobre todo, el acuerdo que se firmó un martes 13 de septiembre de 2016
el acuerdo Foradori-Duncan. La política exterior de la Alianza Cambiemos buscó emular lo que ya había acontecido en la década del 90 del siglo anterior, es decir, una política de acercamiento con el Reino Unido de Gran Bretaña. Podemos hablar en este sentido, a partir de la firma de este acuerdo, de un nuevo periodo de desmalvinización, que a su vez fue acompañada por una desmalvinización en el plano interno, con el desfinanciamiento de todos los programas de Malvinas del Estado Nacional Argentino, ya sea del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, que pasó a ser Secretaría, así como también de los recortes de programas de Malvinas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La cuarta parte y última de esta unidad 3 y también del módulo 5, vamos a ver la actualidad de Malvinas, de lo que se abordaría dentro de la gestión 2019-2023. Por primera vez en nuestra historia, Malvinas formó parte del debate presidencial de las elecciones 2019. En el momento de asunción del 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández propuso que Malvinas se transforme en una política de Estado. Malvinas, como causa nacional, pero relacionada fuertemente con nuestra política exterior, no puede ser una política pendular, que se aborde de una estrategia a otra en el cambio de los gobiernos. Malvinas no es la causa de un partido político, no es la causa de un individuo. Malvinas es una causa del pueblo argentino y por lo tanto el Estado Nacional tiene que fijar estrategias en el largo plazo para poder concretar la recuperación definitiva de soberanía. En lo que va del año 2020, fueron muchas las medidas que se tomaron al respecto. Por empezar, 3 leyes votadas por unanimidad en el Congreso de la Nación. La actualización de nuestros límites en nuestra plataforma continental submarina, la actualización de los montos a las multas fijadas por la pesca ilegal, que no se actualizaban desde el año 1998, y por último, la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, integrado por miembros del oficialismo, de la oposición, expertos académicos y científicos, así como también con representación de excombatientes y veteranos de guerra de Malvinas, para garantizar de una buena vez por todas que Malvinas sea una política de Estado y que podamos algún día, no muy lejano, plantar nuevamente nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas. Esto es todo por el módulo 5 de Malvinas y Geopolítica en el Atlántico Sur. Espero que sea de su agrado. Todos sabemos muy bien que Malvinas es una causa nacional que une a todos los argentinos y argentinas y espero que los disfruten, sobre todo tomando en cuenta el arraigo identitario que hace a Malvinas como causa nacional desde el norte hasta el sur de nuestra patria.